otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119 en esta tarde. Salmo 119, comenzando en versículo 137. Estamos un poco diezmados hoy porque el coro está ya debe estar comenzando en la iglesia de Florida, de Pastor Andrés Self. Pero gracias al Señor que tenemos la oportunidad de congregarnos. Gracias a los músicos, que Oscar vino 2 veces hoy. Gracias a Hanna y Mate que nos acompañaron. Pensé que íbamos a estar solos a capela. Va a ser medio desastroso hoy, pero gracias. Vamos a ir al Señor en oración y después vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu presencia. Otra vez, Señor, pedimos que al abrir tu palabra eterna, Señor, seamos enseñados por ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe a tu verdad. Señor, que podamos entender lo que el salmista quería comunicar y que eso pueda ser un desafío para vivir vidas que te agradan a ti, Señor. Padre Celestial, rogamos que nos guíes durante este tiempo en tu palabra, que tu nombre sea exaltado entre nosotros. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Quería compartir con ustedes un artículo que leí en el portal de BBC. Esto es medio viejito, pero es muy, muy interesante. En marzo, 12 de marzo del 2014, cuenta que un hombre llamado Glenn Ford estuvo más de 25 años esperando para ser ejecutado en Luisiana, Estados Unidos, y no llegó a la pena de muerte porque fue liberado porque su sentencia por el asesinato de un joyero en 1983 fue anulada. Los medios de comunicación en Estados Unidos dicen que, según lo que dicen ellos, ¿no? que este hombre, Glenn Ford, es uno de los reclusos que más tiempo estuvo esperando para la pena de muerte y que después terminó siendo anulado. Tiene el récord, pobre hombre, qué récord. Él llevaba esperando su ejecución desde 1988. Se le había encontrado culpable de matar a un joyero de apellido Rossman, con el cual trabajaba ocasionalmente. Este hombre, Rossman, de 56 años, fue encontrado muerto a tiros detrás del mostrador de su joyería. No se encontró el arma homicida, no hubo ningún testigo del crimen. Sin embargo, en 1984 un jurado que estaba, y esto es interesante, ¿no? estaba conformado, integrado completamente por personas blancas, encontró a Ford, que es un afroamericano, culpable, sin testigos, sin arma homicida y condenado a muerte. La jueza, cuando le avisó, de apellido Emanuel, anuló la condena y la sentencia y después le dijo, bueno, ¿sabes qué? Después de todas las informaciones y después de todas las pruebas que tenemos, nos dimos cuenta de que sos libre. Disfruta del mundo, ¿no? Interesante. Interesante también que la ley del Estado de Luisiana autoriza que aquellos que cumplen una sentencia y son exonerados tienen que recibir una compensación económica. Ahora, la compensación económica es de $25,000 por año que estuvieron injustamente encarcelados. Y decís, bueno, es un montón. Bueno, sí, también, pero tienen una cláusula que dice que no puedes cobrar más de 10 años. Más $80,000 por lo que ellos llaman la pérdida de, entre comillas, oportunidades de vida. Cuando este hombre, Glenn Ford, salió de la cárcel de máxima seguridad, le dijo a un periodista, le preguntó al periodista, ¿cómo te sentís después de estar 25 años preso por un crimen que no cometiste? Y él dice, mi cabeza está yendo en todas partes, pero me siento bien. Añadió que sí guardaba cierto rencor, porque había estado preso por casi 30 años por algo que no hizo y que había perdido buena parte de su vida. Él dijo esto, casi 30 años de mi vida, casi toda mi vida. No puedo volver atrás y hacer lo que debía hacer a los 35 años, a los 38, a los 40 y ese tipo de cosas. Cuando me fui, mis hijos eran bebés. Ahora son adultos con sus propios bebés.
Ahora, y esta es una de las tantas historias que leí, ¿no? Pero cuando leemos historias como estas, algo se agita en nuestros corazones, ¿no? Algo comienza a agitarse, pensar en lo que atravesó esta persona. El tiempo que perdió de poder estar con su familia, con sus seres queridos. El peso de las falsas acusaciones constantes, lo que debe haber atravesado estando en la cárcel. El miedo constante de pensar en cualquier momento van a decir es el momento y yo voy a tener que caminar por ese corredor yendo a cumplir la pena de muerte por algo que no cometí. Entonces es normal que nosotros sintamos cierta agitación en nuestros corazones. ¿Por qué experimentamos estas cosas? Porque nos damos cuenta de que casos como este no son justos. Esto que está pasando acá no es justo, no es lo correcto. No es lo correcto, pero nosotros estamos expuestos a un mundo que está lleno de injusticias. El mundo en el cual vivimos es un mundo injusto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, seres humanos comunes y corrientes viviendo en un mundo injusto, seguir adelante? ¿Cómo podemos seguir adelante sin que estas cosas terminen afectando nuestras vidas? ¿Cómo podemos seguir adelante sin volvernos locos ante la injusticia del mundo? ¿Cómo podemos hacer para vivir sin frustración o sin resentimiento por causa de esta injusticia? ¿En qué tenemos que enfocarnos para ser diferentes? Bueno, eso es lo que nos va a enseñar nuestra porción del Salmo hoy. El salmista hoy va a enseñarnos que la palabra de Dios es justa y recta porque proviene de un Dios que es justo y recto. Y estas verdades, la meditación de estas verdades, cambian por completo la vida del creyente. Entonces vamos a leer Salmo 119, versículo 137. Dice así: justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Angustia y aflicción han venido sobre mí, pero tus mandamientos son mi deleite. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Nosotros vamos a ver en nuestra porción de hoy 3 áreas en la vida del creyente que son transformadas por la justa palabra de Dios. 3 áreas en la vida del salmista que son completamente transformadas por la palabra de Dios que es justa. Pero como siempre en el Salmo, nosotros lo primero que vamos a ver ante esos 3 puntos es una declaración de la naturaleza de Dios y una declaración de la naturaleza de la palabra de Dios. Eso lo vemos en versículos 137 y 138. En esta porción, que es de la letra hebrea, que es Tzade, que no tenemos una letra como esa nosotros en nuestro idioma, comienza diciendo: justo eres tú, Señor. Justo eres tú, Señor. O si tenés una Reina Valera, dice: justo eres tú, Jehová. El resto de la estrofa va a girar en torno a esa justicia de Dios. Todo lo que nosotros vamos a estudiar es el resultado de lo que dice el que Dios es justo. Y porque Dios es justo, todo lo demás viene por añadidura en esta estrofa. Ahora, nosotros no tenemos ningún tipo de dudas que la palabra de Dios dice que Dios es justo. Es la enseñanza de la palabra de Dios, la justicia de Dios es un atributo que la Biblia declara una vez y otra vez y otra vez a través de toda la Biblia, del Antiguo al Nuevo Testamento. Es un hilo que podemos recorrer que declara que Dios es justo y que la justicia de Dios es una realidad. En Génesis 18:25, por ejemplo, tenemos la charla entre Abraham y el Señor. El Señor viene con 2 ángeles, le dice a Abraham que va a ir a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y quién vive en Sodoma y Gomorra? Vive Lot, su sobrino, ¿no? Entonces tiene esta charla con el Señor y que se va extendiendo y le dice: Señor, si hay 50 justos, no destruya la ciudad. Y si hay 45, y va bajando el número, ¿no? Y es muy tierno como el Señor habla con Abraham ahí. Pero en medio de eso, 18:25, Abraham le dice al Señor: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. Ya vemos ahí en forma embriónica, ¿no? la justicia de Dios que después se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío.
¿Por qué Dios es así? Bueno, Salmo 97:2 nos dice que la justicia y el derecho son el fundamento del trono de Dios. La persona de Dios está establecida en justicia, es parte de su naturaleza. Salmo 56, me gustó mucho este salmo, porque nosotros tenemos el Salmo 119 en nuestra cabeza, ¿no? Que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando nosotros miramos los cielos decimos Dios es un Dios glorioso, ¿no? Sin embargo, Salmo 56 dice que los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Nosotros podemos mirar hacia el cielo y decir Dios es un Dios justo. Y la justicia está declarada a través de todos los cielos. Isaías 5, versículo 16. Isaías 5, 16 dice, pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio. La justicia de Dios, su justo ser, eventualmente va a ser glorificado. Su justicia le da gloria. Dice, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Ahora, el Nuevo Testamento también repite esta verdad. Esto no es algo, muchas veces dicen, Dios en el Antiguo Testamento es Dios justo, Dios en el Nuevo Testamento, Dios más bonito. Nada que ver, ¿no? Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. En 2 Timoteo 4:8, el apóstol Pablo dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La justicia de Dios va a ser nuestro cántico por la eternidad. Por la eternidad nosotros vamos a proclamar la justicia de Dios. Apocalipsis 15:3 nos dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Por la eternidad nosotros vamos a cantar acerca de la justicia de Dios. Por la eternidad nosotros vamos a declarar al Señor, como dice el salmista acá, Dios, vos sos justo. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa que Dios es justo? ¿No? Porque estos pasajes nos dicen claramente, Dios es justo. Bueno, la palabra de Dios enseña eso. La palabra de Dios dice que Dios es justo y eso implica que Él es la norma. Él es el estándar final y absoluto de todo lo que es correcto. Dios es la manifestación final de todo lo que es correcto. El estándar de lo que es justo, de lo que es apropiado, de lo que está bien. Hoy se escucha mucho eso, ¿no? En especial entre los jóvenes. Novios, novias, se sacan fotos con su enamorado y dicen, sos todo lo que está bien, ¿no? Es mentira. Ese título solamente le corresponde a Dios. Dios es el único en el cual todo está bien. Él es todo lo que está bien. El súper conocido autor A.W. Tozer dice, Dios es su propio principio autoexistente de equidad moral. O sea, Dios es justo en sí mismo y es la manifestación final de la equidad moral. Y cuando Él sentencia a los hombres malvados o recompensa a los justos, todo lo que hace es actuar de acuerdo a cómo es Él desde adentro, sin que nada ajeno influya sobre Él. ¿Por qué Dios es así? Porque Dios es justo. Dios no necesita nuestra aprobación, Dios no necesita nuestra performance, Dios es justo y no hay nada que influencie su justicia. La justicia que Dios ejecuta, la virtud, la perfección de su ser que Él ejecuta, siempre lo hace porque es justo. Lo hace con equidad. A veces a los teólogos les encanta hacer esto, ¿no? Dividen la justicia entre Dios remunerativa y distributiva para explicar que Dios castiga y recompensa y también lo hace con equidad. Si vos ves la palabra de Dios, y gracias a Dios por eso, el Señor cuando castiga no castiga desmedidamente. Él castiga con un juicio que es justo y Él recompensa con justicia. Él no retrasa su recompensa, Él recompensa justamente y en el momento justo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace es justo, es lo correcto. Y esto puede tener la aceptación del mundo o el entendimiento de los hombres o no. Y el mundo puede estar en desacuerdo con la justicia de Dios, pero no importa, realmente no importa. Él sigue siendo correcto, justo y equitativo en todo su trato con la humanidad. Y nosotros escuchamos, y tal vez puedes escuchar un montón de veces, decir, Dios no es justo. Y tu respuesta tiene que ser, a mí qué me importa, porque la palabra de Dios dice que Dios es justo. Él hace
todo, absolutamente todo, de la forma correcta. Ahora, el salmista va un poquito más allá y nos lleva al punto de nuestro pasaje de hoy. Puesto que Dios es justo y Él es la máxima revelación de todo lo que está bien, entonces Él es justo en su persona y sus acciones. ¿Cómo podemos saber que es así? Bueno, lo sabemos porque todo lo que dice es justo. La revelación de su palabra, si Él es justo, todo lo que Él dice en su palabra también es igual de justo. Y es lo que dice acá. Él dice, justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. La rectitud y la justicia van siempre de la mano en la palabra de Dios. Dice, y rectos tus juicios, has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Vean lo que está diciendo otra vez, puesto que Dios es justo en la naturaleza de su ser, en su esencia, entonces si Él es justo, su palabra, que es la revelación al hombre, también es igual de justa. Es una manifestación completa de su justicia. La palabra de Dios es la regla eterna de equidad y la palabra final en cuanto a la justicia. Su voluntad revelada, que es la Biblia, sirve como estándar. Pero no es solamente un estándar, es el estándar más elevado de todo lo que es justo, de todo lo que es correcto. La palabra de Dios es la palabra final. Y la palabra de Dios tiene que ser el fin de toda discusión. De toda discusión. Cuando nosotros tenemos algún tipo de desacuerdo o tenemos algún tipo de pregunta, ¿qué hacemos? Vamos a la Biblia. Y lo que dice la Biblia es la palabra final. Punto. No importa si me gusta o no me gusta. No importa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es la palabra de Dios. Y es el estándar final de todo lo que es correcto. Por eso dice que sus juicios son rectos. Otra vez, esto es un sinónimo de justicia. Significa algo que es derecho, algo que no tiene desvíos, es algo que es recto. Las manifestaciones de su justicia que nosotros vemos ejecutadas y que vemos registradas en la palabra de Dios. Algo que Tozer otra vez dice, el juicio es la aplicación de la equidad a las situaciones morales. Nosotros vemos un montón de veces en la palabra de Dios situaciones que son morales, pueden ser buenas o pueden ser malas, y el Señor ejecutando su justicia. Esas manifestaciones de la justicia de Dios sirven como un estándar de justicia para nosotros. Sirven para que nosotros entendamos y aprendamos a pensar como Dios piensa y a actuar como el pueblo de Dios tiene que actuar, de una manera justa, reflejando la justicia que proviene de su Dios. Porque el salmista dice que Dios ha ordenado sus testimonios con justicia. Los testimonios justos de Dios, lo que Él decretó, lo que decretó en la ley, en los profetas, en los escritos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, son declaraciones que nos revelan su carácter, nos revelan su naturaleza, nos revelan cuál es su voluntad. Y Él los ha ordenado. Él mandó que sean así. Él mandó que sean de esta manera, que sean la manifestación para nosotros de su justo ser. Y gracias al Señor por eso. Porque si no, ¿cómo podríamos conocer a Dios de otra manera? Por medio de la palabra de Dios nosotros vemos que Dios es justo. Y su palabra es justa también. Es la manifestación de su justicia. Y dice acá que fueron ordenados con suma fidelidad. Fueron ordenados con suma fidelidad, con fidelidad extrema. Fueron establecidos por el Señor como algo digno de nuestra total confianza. Nosotros vivimos en un mundo que desconfía absolutamente de todo y con razón, con razón. Pero nosotros podemos ir a la palabra de Dios y decir, esta es la palabra de Dios, es la verdad suprema, la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque Dios es justo y ha revelado su justicia a través de su palabra. Dios es justo. Dios es absolutamente justo. Entonces, tal vez el mundo se va a burlar. ¿Cómo podés creer en lo que dice la palabra de Dios? Bueno, la respuesta es porque fueron establecidos con justicia y con suma fidelidad. Lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, hermanos, no tiene que llevarnos a nosotros a cuestionar lo que Dios dice. Eso hace el mundo. Eso hace el impío que no conoce al Señor. Pero nosotros vemos la palabra de Dios y vemos los juicios del Señor y nosotros no podemos cuestionar a Dios. Nosotros no podemos decir, Dios, ¿por qué hiciste esto? Dios, ¿por qué lo hiciste de esa manera? No había otra manera de hacerlo. No tiene que llevarnos a cuestionar a Dios de esa manera. Todo lo contrario. Tiene que llevarnos a pensar. Lo que Dios hizo fue establecido con suma fidelidad. Lo que Dios ordenó,
Lo que Dios dictaminó por medio de su palabra, lo hizo con suma fidelidad, con fidelidad extrema, y por lo tanto es lo absolutamente correcto, porque Dios es un Dios justo. Un comentarista dice esto que me encantó, por eso lo comparto con ustedes, sobre los juicios justos de Dios. El mundo ve los juicios de Dios y piensa, esto es severo, o esto es injusto. Y este comentarista dice, los juicios justos de Dios están destinados a ser seguidos como actos de adoración llenos de fe, que reconocen su amor y gracia por su pueblo al tiempo que declaran su nombre al resto del mundo. Otra vez, los juicios justos de Dios están destinados a ser seguidos como actos de adoración llenos de fe, que reconocen su amor y gracia por su pueblo al tiempo que declaran su nombre al resto del mundo. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos la justicia de Dios, otra vez, no estoy hablando, nosotros pensamos por ahí en términos negativos nada más, pero cuando vemos ejecutada la justicia de Dios, para bien o para mal, nos tiene que llevar a adorar al Señor. Es decir, gracias Señor por tu justicia, gracias Señor por permanecer justo y fiel. Gracias Señor, adorar al Señor por eso, reconocer que es parte de su amor y su gracia, porque en realidad, teológicamente hablando, todos los atributos de Dios, no es que Dios se va dividiendo en amor y Él funciona en conjunto, es un ser simple, ¿no? Más allá de lo que es el Señor. Y Él acciona, funciona de esa manera, Él obra con nosotros de esa manera. Y eso nos da la posibilidad de hablar con otros y decir, Dios es un Dios justo, Dios ejecuta su justicia, Dios recompensa a aquel que quiere vivir para Él. Y Dios disciplina y castiga a aquel que va en contra del Señor. Eso es exactamente lo que hace el salmista acá. Él piensa en la justicia de Dios como algo que lo lleva a la adoración, la realización de estas verdades, la meditación de la justicia de Dios y su ser justo transforma por completo su vida, transforma por completo lo más profundo de su ser y él dice, bueno, Dios es justo, es el estándar de todo lo que es correcto, su palabra es igual de justa, eso transforma mi vida. Y es lo que vemos acá, vemos estas tres áreas de la vida del creyente, en este caso la vida de este hombre, del salmista, que son transformadas por la justa palabra de Dios. El primer área que vemos acá que es transformada es que sus afectos son transformados. Sus afectos son transformados por la palabra justa de Dios. Eso lo vemos en los versículos 139 y 140. Ahora, lo que hace el salmista acá, y lo que viene haciendo en todo el Salmo en realidad, es algo que nosotros conocemos. Si yo paso el tiempo suficiente pensando en algo, ese algo va a transformar mi manera de pensar y va a terminar influenciando en mis afectos, en mis pasiones. Mis pasiones siempre van a estar alineadas con aquello que domina mi mente. Es así, es algo normal. Pasa mucho con los equipos de fútbol, por ejemplo, ¿no? La persona que tiene un equipo de fútbol y empieza a hacerse cada vez más fanático, digamos, de ese equipo de fútbol, tiene absolutamente todo, ¿no? Primero lo ves en sus fotos de perfil, empieza a ponerse la camiseta, después tiene el mate, lapicera, espero que no, pero la Biblia con el escudo de su equipo de fútbol, y todo lo que tiene que ver en su vida gira en torno a su equipo de fútbol. Y le hablas y su pasión, su corazón, lo que arde en su corazón es ese equipo de fútbol. Lamentablemente lo hemos visto 2 veces en un mes, en este último mes. Cuando Boca perdió la final de la Copa Libertadores y cuando Colón se fue al descenso, 2 personas fanáticos de cada uno de esos equipos se suicidó. Se suicidó, ¿por qué? Porque su corazón, sus pasiones estaban gobernadas por lo que dominaba su mente, que es el equipo de fútbol. Lamentable, tristísimo, pero es así. Lo vemos y lo hemos visto un montón en estos últimos meses tan largos, ¿no? Que terminaron hoy con el tema de la política, ¿no? Personas que piensan de una manera, tienen su forma de pensar y eso es personal, es de cada uno, pero piensan de una manera en cuanto a la política y ¿qué pasa? Mueve sus pasiones, ¿no? Y familias terminan separándose, discutiendo, compañeros de trabajo peleando, amigos separados, ¿por qué? Porque defienden con pasión lo que creen, porque domina sus mentes. Y es lo que hace el salmista acá. Y a lo que nos exhorta de que nosotros comenzamos a estudiar, ya es increíble que casi hace un año atrás, a principio de año comenzamos a estudiar Salmo 119, y vez tras vez él dice lo mismo.
Dice, meditá en la palabra de Dios. Meditá en la palabra de Dios, porque si meditas en la palabra de Dios, eso va a transformar por completo y va a dominar tus pasiones. Y tu corazón va a ser movido solamente por lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, él dice esto, la meditación de la palabra de Dios ha cautivado su mente. Es lo que nos está diciendo. La palabra de Dios cautivó mi mente. Y eso transformó la manera en que yo siento, transformó mis afectos. Y vemos esos afectos acá manifestados ante Dios. Y lo está haciendo delante de Dios en forma de oración. Este hombre, fíjense que está hablando directamente con el Señor y vean lo que dice. Él dice, mi celo me ha consumido. Mi celo me ha consumido. Esto puede tener una connotación negativa, como algo pecaminoso, los celos que son pecaminosos, pero también tiene una parte positiva en la palabra de Dios, el celo siempre, que es una indignación válida. Es una indignación que proviene por ver algo que es injusto. Y es lo que está haciendo este hombre, es el caso acá. La indignación que él siente, fíjense que es muy fuerte lo que él dice. La indignación que está sintiendo dice que lo ha consumido, lo ha llevado al fin de sí mismo. ¿Por qué? Él dice, porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Mis adversarios, han olvidado tus palabras. Ahora, recuerden, este hombre está hablándole a Dios. No a nosotros. Nosotros estamos leyendo, ¿no? Pero él no puede hacerlo diciéndonos a nosotros. Eso sería murmuración. Nosotros no vamos y le decimos a otro, mira, estoy indignado porque aquel olvidó las palabras de Dios, ¿no? Él está hablando delante de Dios, está diciendo, Señor, mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Lo está diciendo honestamente delante de Dios. Está contándole al Señor cómo él está lidiando con esta situación. Estos hombres... Estas personas que atacan constantemente al salmista, que ya lo vimos varias veces, olvidaron la palabra de Dios. La olvidaron. Ahora, no es que son ignorantes de la palabra de Dios, no es que nunca la escucharon. No es que ellos de primera mano, cuando vino la palabra de Dios, rechazaron y dijeron, salí de acá con esa palabra. No, ellos se olvidaron. Ellos escucharon la palabra de Dios y después la olvidaron. La tomaron como si fuese absolutamente nada. Y eso llena de indignación a este hombre. El celo está consumiendo el corazón de este hombre. En su corazón él está pensando, ¿cómo pueden estas personas vivir sin las Escrituras? ¿Cómo pueden vivir sin la palabra de Dios? Es la justa palabra de Dios. ¿Cómo pueden olvidarse de semejante revelación? Es a través de la palabra de Dios que conocemos a Dios. Él simplemente, fíjense que no puede permanecer pasivo. No puede ser pasivo ante personas que olvidan la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué experimenta este tipo de indignación ante las personas que olvidan las palabras de Dios? Bueno, él dice acá, nos da la razón. Dice, es muy pura tu palabra. Es muy pura tu palabra. Lo que este hombre está diciendo acá es maravilloso, realmente. Cuando estaba estudiando este pasaje, hoy hablaba a la mañana con Pastor Tiki y le decía, cuando empecé a estudiar el mensaje, digo, hay bastante acá, pero me parece que voy a tener que hacer 2 estrofas. Pero cuando llegué a esta parte dije, wow, lo que está diciendo acá es impresionante. Porque nos da la idea de lo que él descubrió al meditar en la palabra de Dios. Esta palabra acá que dice que la palabra de Dios es pura, puede significar algo puro, algo refinado, pero la idea principal que tiene es de algo que es probado por el fuego. Algo que es puesto a prueba para hallar si es verdadero. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Gedeón, hace que las personas, que los soldados hagan esto y esto porque los voy a poner a prueba, es para probar cómo van a responder, para aprobar o para desaprobar. Salmo 12:6, por ejemplo, dice, las palabras del Señor son palabras puras, que no es esta palabra, significa limpias. Plata probada, es esta palabra que tenemos acá en nuestro Salmo, pura, plata probada en un crisol en la tierra 7 veces refinada. ¿Qué pasa? Ellos ponían un crisol en la tierra, un pote de metal en el cual ponían plata y lo ponían a fuego, para que toda la escoria salga. ¿Y cuál era el producto final? Plata pura. Y decían, esta plata es verdadera. Esto es verdadero. Y es lo que dice el salmista acá. En este caso dice que la palabra de Dios es muy probada, en gran manera probada. Y la palabra
La palabra para palabra acá es una palabra diferente a la otra palabra para palabra. Trabalenguas, ¿no? Pero no es las palabras que olvidaron los adversarios de él. La palabra acá donde él dice es muy pura, muy probada. Tu palabra tiene el sentido de promesa de Dios. Tiene sentido de promesa de Dios. ¿Qué quiere decir el salmista? Que a través de su vida, en diferentes situaciones de vida que él fue atravesando, él puso a prueba la palabra de Dios. Él puso a prueba la palabra de Dios para descubrir cada vez que la palabra de Dios es verdadera y la palabra de Dios es digna de nuestra confianza. Es lo que significa esta palabra acá. Él ha probado que se trata de la justa palabra de Dios, porque el Señor así lo prometió. Un comentarista cuenta que hace mucho tiempo atrás, hace largas décadas atrás y tal vez siglos atrás, las personas ponían a prueba las promesas de la palabra de Dios. Y esto no es que tentaban a Dios, no malinterpreten, no, esto era con un corazón sincero. Ellos veían promesas en la palabra de Dios y ¿qué hacían? Oraban delante del Señor diciendo, Señor, esto es lo que dijiste en tu palabra. Esta es la promesa que vos me diste en tu palabra. Entonces sometían a prueba la palabra de Dios, iban al Señor en oración, expectantes de que el Señor cumpla lo que Él dice en su palabra. Finalmente, cuando el Señor cumplía, ellos al lado de ese versículo escribían las letras T, P, que en inglés significan tried and proven, puesto a prueba y comprobado que es real. Entonces, si veías sus Biblias, es una linda costumbre, ¿no? Si veías sus Biblias, tenían al costado de los versículos T y P. Esta promesa ha sido puesta a prueba y ha sido comprobado ser real. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Es lo que hace este hombre acá. Para los enemigos de este hombre, son solo palabras que ya olvidaron. Pero para este hombre, son la promesa de Dios muy probada, aprobada, comprobada, porque Dios es fiel y su palabra es la justa palabra. Ahora, ¿cómo afecta su vida? Él lo dice acá. Él dice, muy pura es tu palabra y tu siervo la ama. Tu siervo la ama. Lo que Dios ha revelado produce un profundo afecto en esta persona. Su pasión está movida hacia la palabra de Dios. Fíjense que él se considera un esclavo. Él dice, tu esclavo ama tu palabra. Tu esclavo ama tu palabra. Ama la justicia revelada por el Señor. ¿Ven su enfoque? El enfoque de este hombre está en la palabra de Dios que es justa. Y al estar puesta en la palabra de Dios que es justa, su corazón es transformado. Sus pasiones son moldeadas a la palabra de Dios. Por completo. Ahora, hermano, te pregunto. ¿Es así en tu vida? ¿Es así en tu vida? ¿Han sido tus afectos transformados por la palabra de Dios? En otras palabras, amás lo que es recto y justo. Amás lo que es correcto. Porque eso se va a ver en tu vida. Lo que mueve tus pasiones, la pasión que te mueve, se va a ver. ¿Por qué? Vas a hablar constantemente. Vas a hablar constantemente. Nosotros tenemos un compañero que ya lo ves, sabe de qué equipo es, ¿no? Pero él constantemente lo saludás y lo único que dice, ¡vamos Boca! ¡Vamos Boca! Constantemente. ¿Por qué? Porque ya les conté varias veces, ¿no?, de lo que pasa en nuestro trabajo cuando hay un superclásico y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque sus pasiones están movidas por ese equipo de fútbol. ¿Qué sale de tu boca? Va a ser el reflejo de tus pasiones, si es la palabra de Dios, la justa palabra de Dios. Eso se va a ver en tu vida. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves a personas que han olvidado la palabra de Dios? ¿Qué pasa por tu mente cuando ves a personas que viven como si nunca hubiesen escuchado la palabra de Dios? ¿Sos pasivo? ¿Permaneces impasible ante personas que viven completamente alejados como si nunca hubiesen escuchado la palabra de Dios? El mundo nos va a decir, sí, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. ¿Sí? No hay que juzgar, pero la palabra de Dios es bien clara y este hombre no permanece, no puede ser pasivo, porque se trata de la justa palabra de Dios. Él dice, mi celo me ha consumido, porque ellos olvidaron tus justas palabras.
De otra vez, nosotros tenemos que ponerlo en contexto y nosotros en este lado de la cruz tenemos que con amor y con paciencia, hablar con esas personas que han olvidado la palabra de Dios, pero no podemos permanecer pasivos. Tenemos que hablar, porque a eso nos exhortan estos pasajes. Te pregunto, hermano, ¿pusiste a prueba las promesas del Señor? No como una forma media rara, ¿no? Como algunos de otras religiones, ¿no? Que si Dios me cumplís esto, voy a caminar hasta tal lugar, ¿no? Si Dios me prometés esto, si cumplís esto, voy a hacer tal cosa, ¿no? Pero de una manera muy piadosa, muy reverente, como hace el salmista acá, decir, Señor, vos lo prometiste en tu palabra. Y espero expectante lo que vos prometiste, porque sos fiel, porque sos justo, y tu palabra es justa. Es lo que hace el salmista acá, él dice, tu palabra es muy probada, es muy comprobada, que es fiel, que vos cumplís con lo que decís. ¿Podés decir como este hombre, ante Dios y solo ante Dios, Señor, soy tu esclavo y amo tu palabra? Señor, soy tu esclavo y amo tu palabra. Ahora, la gran mayoría de estas preguntas tienen una respuesta positiva si llegaste a la misma conclusión que el salmista, que Dios es justo y que su palabra es justa. Vamos a ver la segundo área que es transformado por la justa palabra de Dios. La percepción de la vida del salmista es transformada por la justa palabra de Dios. La percepción de su entorno, del mundo que lo rodea y de sí mismo es transformado por la justa palabra de Dios. Lo vemos en versículos 141 y 142. Los testimonios justos de Dios no solamente transforman al creyente en su interior, vimos recién eso, sus pasiones, sino que transforman su percepción de la vida, su forma de pensar y de ver el mundo que lo rodea, de su propia persona. Todas estas cosas son cambiadas por completo por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:12 nos recuerda que si alguien quiere vivir piadosamente en el mundo, si alguien quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a padecer persecución, va a ser perseguido. Entonces es de esperar que esa persona enfrente el rechazo y es lo que vemos acá. El salmista dice, pequeño soy. Y esto no significa que sea petizo, que sea chico en tamaño, sino que tiene la idea de poco valor. Yo soy alguien con poco valor. Es la manera en que Saúl, en 1 Samuel 9, cuando Samuel lo toma a Saúl y lo lleva al banquete y le dice, no es todo lo que hay acá para vos, todo lo bueno de Israel no es para vos, vos vas a ser el rey. Él que le dice, él dice, ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña, eso sí, chiquitita, la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante, es esta palabra, la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? Y este hombre está diciendo acá, yo soy el menos importante. Pero no es que tenga la autoestima baja este hombre, no. Lo que significa es que las personas de su entorno lo rechazan y lo tienen como una persona que vale poco. Y lo vemos acá. Cuando él dice acá que es despreciado, no significa que él se ve a sí mismo como despreciado, sino que es algo continuo. La idea del verbo acá es que él está siendo despreciado constantemente por el resto de las personas. Lo están despreciando constantemente. Que él fue tenido en poco. Otra vez esta palabra, por ejemplo, despreciado, es la palabra que usa Samuel, creemos, ¿no? Escribiendo en 1 Samuel 17. Cuando se están por enfrentar David y Goliat, están los filisteos, está el pueblo de Israel. Goliat viene porque escucha que tiene finalmente un contrincante. Y cuando se está acercando, ¿quién viene? David. Muchachito rubio, hermoso, flaquito, jovencito. Y él lo mira y dice, ¿no? Dice, ¿qué soy? Soy un perro que me vienen con palos, ¿no? Y la palabra de Dios dice que lo vio y lo tuvo en poco. Es esta palabra. Es esta palabra. Y él dice, constantemente me están tratando como si no valgo nada. Constantemente estoy siendo despreciado. Ahora, en el contexto, aquellos que olvidaron la palabra de Dios lo ven como alguien insignificante y sin valor. ¿Por qué? Por el celo del salmista. El salmista tiene tanto celo por la palabra de Dios que su entorno, los que lo rodean, dicen, vos querés vivir por la palabra de Dios, sos un ser despreciable.
porque vivís de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, muchas personas ante el rechazo, ante el desprecio, ¿qué harían? Harían un paso al costado, ¿no? La vida cristiana es muy demandante, es muy exigente. Prefiero dar un paso al costado para evitar todo este tipo de desprecios y de rechazos. Este hombre no. La justa palabra de Dios ha transformado su vida y por eso dice, yo soy despreciado, yo soy considerado como nada, pero no me olvido de tus preceptos. No me olvido de tus preceptos. Ahora, su mente está cautivada por los preceptos, estas reglas de conducta personal que Dios dio. Muy interesante que él pone esta palabra, preceptos. Son reglas de actitud, reglas de conducta personal. Y pensás, ¿cómo pueden hacer esto un conjunto de reglas? ¿No? Porque muchas veces somos desafiados como creyentes, y no sé si te pasó, si no te pasó te va a pasar. Cuando se enteran que sos cristiano te van a decir, no, pero en la iglesia no te dejan hacer esto, y no te dejan hacer esto, y no te dejan hacer esto. Es pavadas, ¿no? Pero estas reglas de conducta, lo que hacen es manifestar la naturaleza de Dios mismo. La naturaleza de Dios mismo. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, cuando tratamos de enseñar a nuestros hijos a que sean ordenados, ¿no? La finalidad no es solamente que sean ordenados, ¿no? Sí, eso está bien, tienen que ser ordenados. Pero la finalidad es que ellos entiendan que Dios es un Dios de orden. Y si ellos entienden que Dios es un Dios de orden, entonces sus vidas van a ser transformadas por ese pensamiento y van a decir, como Dios es un Dios de orden, yo tengo que ser ordenado si conozco a Dios. Nosotros no entrenamos la carne solamente, nosotros enseñamos una verdad espiritual detrás de cada cosa que hacemos. Sería lo ideal, ¿no? Lo que tendríamos que hacer. Y cuando nosotros vemos los preceptos de Dios y nosotros los seguimos, no es que lo hacemos por cumplir delante de Dios solamente, lo hacemos porque esas reglas, esos preceptos nos muestran una realidad mucho más profunda. Nos muestran quién es Dios. Y es lo que pasa con este hombre. Y esta manera de pensar cambia por completo la vida de este hombre. Y este hombre dice, lo que pasa en mi vida no importa mucho. El desprecio que estoy experimentando no pasa mucho, no me importa mucho realmente. Sí, soy despreciado. Sí, soy tenido en poco, no importa. ¿Por qué? Porque él ve que la palabra justa de Dios se extiende y se extiende más allá de esta vida. Fíjense lo que él dice, tu justicia es justicia eterna. Tu justicia es justicia eterna. Tal vez los adversarios ven este mundo injusto y dicen, y tienen razón, dicen, este mundo que vivimos es injusto. Vos decís que Dios es justo, vos decís que Dios ejecuta su justicia, vos decís que la palabra de Dios es justa y este mundo es injusto. Y ellos tienen razón. No existe tal cosa como la justicia divina aparentemente. Y tienen razón. Y por eso se burlan del salmista, por eso le dicen, vos sos un ser despreciable, ¿cómo podés confiar en la palabra de Dios? Pero este hombre entiende que Dios es justo y su justicia no está limitada por el tiempo. Su justicia no está limitada por el espacio. Su justicia es justicia eterna y va a ser manifestada. Y va a ser manifestada por los siglos de los siglos, como vimos nosotros durante la eternidad. Vamos a cantar, todos tus caminos son justos, Señor. Y él dice, tu ley y tu ley, verdad. La manifestación, la revelación escrita de Dios es la prueba, es la verdad, es la verdad. Este hombre está enfrentando el desafío que muchos pastores llaman el vivir entre el ya y el todavía no. Vivir entre el ya y el todavía no. Sí, esa es la experiencia que nosotros tenemos como creyentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabemos que Cristo viene pronto, ¿amén? Cristo viene pronto, pero no viene, todavía no. Entonces vivimos de acuerdo a esa promesa. Sabemos que ya está prometido, que Cristo va a venir, todavía no. Entonces, hasta que Él venga, vivimos de acuerdo a esa promesa. Bueno, es lo que pasa acá con la justicia de Dios. Él sabe que la justicia de Dios es suprema. Él sabe que la justicia de Dios tarde o temprano se va a manifestar y es eterna. Un día va a manifestarse, pero todavía no. Todavía no la ve revelada por completo. Pero está dispuesto.
a vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Él está dispuesto a ser maltratado en este mundo con tal de guardar las palabras justas de Dios porque son eternas y verdaderas. ¿Por qué? Porque su vida no importa. Realmente su vida no importa. Él no es el centro del mundo. El Señor es el centro del mundo. El Señor es el centro del mundo. Entonces ven cómo su percepción de la vida es transformada por la palabra de Dios. Él dice, soy despreciado. Soy despreciado, pero no importa. Porque yo no me olvido de la palabra de Dios. Soy despreciado, soy tratado en poco. ¿Por qué? Porque confío en lo que dice la palabra de Dios. Está bien, la justicia de Dios es una justicia que es eterna. Y su palabra es verdad. Vivo de acuerdo con eso. Su percepción de la vida es completamente diferente por lo que él cree de la palabra de Dios. Nosotros muchas veces somos desafiados a conformarnos al mundo. ¿Por qué? Porque queremos evitar el desprecio. Queremos evitar el desprecio. Queremos evitar el rechazo. Y por eso no vivimos de acuerdo a estas verdades. Somos desafiados a evitar estas verdades. ¿Por qué? Porque el ser humano en su constitución no quiere el rechazo. Entonces pasa mucho, por ahí en los que estamos un poquito más viejos no pasa tanto, pero si sos más joven por ahí en la escuela, por ejemplo, no decís que sos cristiano. Sos desafiado a decir no hables acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque vas a ser avergonzado. ¿Crees que Dios es justo? ¿Crees que su palabra es justa? Es una pavada. Entonces decís, no, me van a rechazar. Pero el salmista dice, no importa. No importa. No importa. Nosotros vemos hoy en las redes sociales que todos quieren aparentar, ¿no? Y quieren demostrar grandeza. Porque es la tendencia de este mundo. Mostrate como alguien importante, mostrate como alguien grande. No, me encantan esos videos que hay personas que parece que están viajando en avión, ¿no? Y abren un poquito así, están en un tacho sentado con todos unos plásticos, ¿no? ¿Por qué? Pero quieren mostrar que son grandes, ¿no? Quieren mostrar que son grandes. Pero este salmista no hace eso. No hace eso. Ahora, el argumento que usan tiene sentido realmente. El argumento del mundo tiene sentido. Si Dios fuera justo, ¿cómo puede haber tanta injusticia en el mundo? Sin embargo, la Biblia es clarísima. Dios va a establecer su justicia eternamente, porque su justicia es justicia eterna. Un día, todo va a volver a estar en orden. Un día Él va a establecer su reino, porque la palabra de Dios dice que es así. La esperanza de este hombre es nuestra esperanza. La esperanza de este hombre es nuestra esperanza de este lado de la cruz. Es lo que nos dice 2 de Pedro 3:13. Él nos recuerda, pero según su promesa, recuerden, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales, ¿qué pasa? Mora la justicia. Nosotros esperamos del Señor cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora la justicia. El desafío para vos, hermano, es si estás dispuesto a exponerte al desprecio por vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Cuando llegue el momento en que te traten como insignificante, ¿estás dispuesto a decir, como el salmista, no voy a olvidar tus preceptos? No voy a olvidar tus preceptos. Cualquier tipo de discusión, porque los temas de discusión para atacar al Señor y su palabra son cuando vienen y te dicen, pero ¿realmente vos creés que Dios creó el mundo en 6 días? Porque todos sabemos que fue creado todo por Big Bang y millones de años y la evolución. ¿Cómo puede una persona creer en 6 días literales de creación? Cuando pase eso, ¿estás dispuesto a decir, sí, está bien? Despreciame, teneme en poco, la palabra de Dios es la verdad. Te pregunto, hermano, ¿qué justicia estás buscando? Nosotros escuchamos hoy, ¿no? Justicia. Justicia ante la injusticia, justicia social, justicia. La gente que no conoce al Señor, mi consejo sería, por favor, no pidas que Dios traiga su justicia si no crees en Cristo. Por favor, no reclames por justicia. ¿Estás esperando tu justicia o esperas la justicia eterna que Dios ha prometido? Él lo prometió.
Él va a establecer esa justicia un día. El salmista nos anima, hermano. La justicia de Dios es eterna. Nosotros recordamos eso, nos aferramos a eso y recordamos que su palabra es la verdad. Tercera área, última área que es transformada por la vida, del área de vida que es transformada por la palabra de Dios, perdón. La respuesta ante las pruebas es transformada por la justa palabra de Dios. La respuesta ante las pruebas es transformada por la justa palabra de Dios. Ahora, la prueba de que estas verdades transformaron la vida del creyente se ven en la respuesta que él da a las diferentes situaciones de vida. No solamente fue despreciado por personas, sino que ahora él cuenta otra realidad. Mientras él está peregrinando por este mundo, de repente se enfrenta con ciertas situaciones. Él dice que la angustia, esto es situaciones donde quedó en estrecho y llega al límite. La idea acá es, la palabra en hebreo te da la idea de que estás siendo empujado y llegas hasta el borde, ¿no? Y ya estás en estrecho, no tenés más. Si das un pasito más, caes al vacío. Y él dice que la aflicción, esta situación de máximo estrés, dice que han venido sobre él de repente. La idea es que lo alcanzaron, ¿no? Como que él va corriendo tratando de escapar de estas situaciones, pero finalmente lo taclean y lo atrapan, o que se cruza de frente. Da la idea esa también. Doblas la esquina, ¡pum! Te encontrás de frente con aflicciones y con angustia. Y su vida casi llega al límite. Él dice, estas cosas vinieron sobre mí. Mi vida casi llegó al límite, pero, ¿qué dice él? Él dice, pero tus mandamientos son mi deleite. Y acá llego al punto del mensaje, leyendo este salmo, que digo, ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre? Estas cosas terribles vienen sobre él. Y él dice, la aflicción y la angustia y el estrés y la sensación de que estoy a punto de caer al vacío caen sobre mi vida, pero tus mandamientos son mi deleite. Tus mandamientos son mi gozo. Estas cosas son verdad. Estas cosas terribles vinieron sobre mí, me encontraron, me atraparon, pero tengo algo mucho más precioso. Tengo algo mucho mejor. Los mandamientos de Dios son mi deleite, me dan gozo. Llenan mi corazón de alegría, de esperanza, me deleito en las ordenanzas de Dios. ¡Qué transformación en la vida de este hombre! ¡Qué transformación por medio de la palabra! Esto no es algo normal. Esto no es algo común y corriente, esto es algo que pasa con las personas que meditan constantemente en la palabra de Dios. Él dice, tus mandamientos son mi deleite, son algo hermoso para mí. La gran mayoría de las personas se hunden en la más profunda depresión ante situaciones así. Utilizan estas situaciones para enfocarse en sí mismas, porque de esa manera funciona la naturaleza pecaminosa. Algo que vemos un montón hoy por causa de las redes sociales también, ¿no? La victimización de las personas. Cualquier cosa que les pasa es una buena oportunidad para sacarse una selfie poniendo hashtag no deprimido, hashtag todo va a estar bien y diciendo, miren qué pobre tipo que soy. Cómo estoy sufriendo y compadézcanse conmigo y sientan la misma pena que siento yo. Y algunas veces son cosas reales, la gran mayoría de las veces no. Pero es lo que hace el mundo. Pero este hombre, abrumado por las pruebas, dice, tengo mi deleite en la Escritura. Tengo mi deleite en lo que Dios prometió. ¿Cómo puede vivir así? A mí me maravilla, ¿cómo este hombre puede vivir de esta manera? Bueno, vuelvo al principio de la estrofa. Cuando termina, él dice, tus testimonios, todas las cosas que Dios declaró, todas las cosas que Dios dijo, todas las cosas que Dios testificó. Él dice, tus testimonios son justos para siempre. Son justos para siempre, son todo lo que está bien, son todo lo correcto, son todo lo que está bien por la eternidad. No va a cambiar, siempre va a ser así. Y en eso, dice él, me deleito. En eso encuentro mi placer. Pero esto es algo que me maravilla, cómo termina nuestro salmo hoy. Porque no es algo que el salmista da por sentado. Dios mediante, en un par de semanas vamos a terminar con el Salmo 119 y el final, la última estrofa, te deja maravillado. Porque él viene diciendo la palabra de Dios, la palabra, y vos decís, wow, este tipo tiene una vida súper victoriosa, ¿no? Y la última estrofa es como, wow.
es un desafío para nosotros. Pero Él no da por sentado, Él no dice, llegué al fin de la ley, llegué al fin de mi capacidad. Él necesita que Dios constantemente lo ayude a recordar. Él necesita que Dios constantemente le dé capacidad y por eso termina la estrofa diciendo, dame entendimiento para que yo viva. Dame entendimiento para que yo viva. Esto es un verbo reflexivo. Él dice, causa en mí que haya discernimiento de estas cosas y voy a vivir. Él está hablando de una forma de vivir que es más alta, pero que es una forma de vida más alta porque está viviendo de acuerdo al estándar de la palabra de Dios. Pero él dice, él no cree que se la sabe todas. Él está diciendo, esto es lo que encontré en la palabra de Dios, la palabra de Dios transformó mi vida así. Bueno, Señor, dame entendimiento. Hace que mi corazón esté lleno de discernimiento para que yo pueda entender mejor y para que yo pueda vivir de una forma más alta. Hermanos, qué desafío que nos plantea este hombre. Qué desafío que nos plantea la palabra de Dios en esta tarde. Yo te pregunto, hermano, ¿ha sido tu vida transformada por la justa palabra de Dios? Yo sé que sí. Yo sé que sí, que en mayor o menor medida, yo sé que Dios ha transformado tu vida por medio de su palabra. Y gloria a Dios por eso, porque es lo que hace la palabra de Dios. Pero te pregunto, en medio de todas las situaciones de vida, ¿cómo reaccionás? ¿Cómo reaccionás ante las pruebas de vida? En medio de la angustia, en medio de las aflicciones, en medio de estar abrumado por las cosas que pasan en tu vida, podés decir como este hombre, tus mandamientos son mi deleite. Tus mandamientos son mi deleite. Y decir como, esto que tengo es precioso. Esto que tengo... Ayer nos pasó algo interesante, ¿no? Estábamos en casa. La otra vez para el domingo pasado nos regalaron una bolsa llena de golosinas, ¿no? Gracias al que fue. Muy ricos. Pero ayer estábamos en casa y estábamos con Ana y con el bebé Erra en casa, en nuestra habitación, y escuchaban ruidito, ¿no? Como... Y veo de repente, y el tipo aprendió cómo agarrar una oblea, abrirla, y estaba toda la cara llena de chocolates, ¿no? Y cuando lo miro, él hace, ¿no? Como, esto es precioso, esto es precioso. Y decía, gracias Señor, ahí tengo otra ilustración, ¿no? En medio de la angustia, en medio de las aflicciones, vos podés decir como este hombre. Podés venir a la palabra de Dios y decir, no importa lo que pase, Señor, tus mandamientos son mi deleite. Son mi deleite, son lo que me da gozo. Cuando pongo en balanza las situaciones difíciles y los mandamientos de Dios tienen más peso, un peso que es mayor, un peso que es eterno en mi vida. En medio del dolor podés decir como este hombre, de todo corazón, tus testimonios son justos para siempre, porque vos sos justo, Señor. Te pregunto, ¿vivís confiado en vos mismo? Es muy fácil, la tentación es muy fácil. Muchas veces a los bautistas se nos acusa de eso, ¿no? Y con razón, porque muchas veces que hay ese tipo de actitudes. Y decimos, sí, yo sé. Pero ¿vivís confiado en vos mismo o orás como este hombre? Señor, dame entendimiento para que yo viva. Señor, dame discernimiento, que yo pueda tener discernimiento en mi corazón para que pueda vivir como vos querés que viva. Hermanos, este salmo otra vez es realmente desafiante para nosotros. Nosotros somos llamados a reconocer, como dice este hombre, que el Señor es justo. A reconocer, como dice este hombre, que su palabra es justa y es justa eternamente. Nosotros clamamos como el salmista. Nosotros clamamos igual que le decimos, Dios, vos sos justo y tu palabra es justa. Y nosotros decimos como Moisés, en Deuteronomio 32, al Señor, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios del quien quiere hablarnos a nosotros el salmista. Pero
Sobre todo, hermanos, cuando consideramos las implicaciones que hay para nosotros. Qué desafío para el creyente. Porque este hombre está bajo el antiguo pacto. Este hombre está hablando de todas estas cosas ignorante de lo que nosotros sabemos hoy, de lo que nosotros conocemos hoy. Este hombre está viviendo bajo la ley, todo lo que puede hacer es reconocer la justicia de Dios, tratar de imitarla, rogar al Señor que lo ayude a vivir justamente y eventualmente, si llega a pecar, ir delante de la presencia de Dios con algún tipo de sacrificio para alcanzar el perdón, esperando que Dios finalmente provea de la propiciación por todos los pecados. Pero nosotros estamos de este lado de la redención. Nosotros estamos de este lado de la cruz. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros fuimos declarados justos. Si estás en Cristo, la palabra de Dios dice que fuiste revestido con la misma justicia de Cristo. Y eso es algo precioso, pero eso es algo desafiante también. Esta meditación de la justicia de Dios y con estas implicaciones, que Dios me revistió con la justicia de Cristo, tiene que cambiar por completo, tiene que transformar por completo mis afectos. Mis pasiones ya no son las pasiones del mundo. Mi manera de sentir no es la forma en que el mundo siente. Esta forma de pensar tiene que cambiar nuestra perspectiva del mundo, nuestra perspectiva de nosotros mismos. Nos tiene que ayudar a seguir adelante en las pruebas. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor, sabemos que Él es justo y sabemos que su justicia es eterna. Pensar en la justicia de Dios de este lado de la cruz nos tiene que llevar a pensar y declarar como hizo Pablo en Filipenses 3. Él fíjense, qué diferente al mundo. El mundo dice, yo quiero ser grande, quiero ser reconocido por el mundo. El salmista, la persona que conoce al Señor, dice, yo soy despreciado, no importa, los mandamientos de Dios son lo que importan. El mundo me rechaza, no importa, Dios sigue siendo justo eternamente. Es lo que hace el apóstol Pablo. Él dice, por Él lo he perdido todo. Dice Pablo, perdí todo, pero está bien. Está bien, dice Pablo, lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Hermanos, nuestras vidas tienen que ser un reflejo de la justicia de Dios. Nuestras vidas tienen que ser un reflejo de la justicia de Cristo que está en nosotros. Y quiero dar un balance y quiero dejar esto bien en claro para que entendamos. Lo que el salmista está queriendo decir de nosotros y que nosotros tratemos de ser justos delante de Dios y ser un reflejo de la justicia de Dios no es porque vamos a ganar mérito delante de Dios. No es porque vamos a ganar mérito delante de Dios. Porque es imposible. Si vos pensás que Dios te va a... Sí, la palabra de Dios dice que Dios va a bendecir si vos obedeces y si desobedeces te va a ir mal. Es la realidad de lo que estamos viendo. Pero si vos pensás que vos podés impresionar a Dios por tus hechos de justicia, te aviso, estás equivocado. Estás equivocado. Nosotros pensaba en esto, estuvimos viendo un montón de fotos estos últimos meses, de los 40 años de iglesia. Cada vez que aparezco con mi esposa, estamos con un bebé, ¿no? Eso es porque tuvimos 3 hijos de manera espaciada, ¿no? Pero cuando vos criás un hijo, te das cuenta, hay situaciones que son muy interesantes, ¿no? con el bebé. ¿Por qué? Porque el bebé viene y descubre algo, ¿no? Tiene un descubrimiento y te dice, cuando empieza a hablar es maravilloso, ¿no? Pero él viene y te dice, papi, ¿vos sabés que puedo saltar re alto? ¿No? Y lo cree, ¿no? Lo cree. Y vos decís, y vos sabés lo que viene, ¿no? Sí. ¿En serio? Sí. Sí, mirá, papi, mirá, y se prepara, ¿no? Voy a saltar súper alto. 1, 2. ¿Viste? Y salta así. Y en su mente, wow, salté re alto, ¿no? Y vos mirás y tratás de luchar contra la decepción, no querés romperle el corazón y decís, wow, qué alto que saltaste, ¿no? Qué alto que saltaste. Muchas veces nosotros pensamos de esa manera. Pensamos de manera ridícula que vamos a ir delante de Dios y le vamos a decir, Dios, mira qué alto que salté. ¿Viste que lo hice bien? Un Dios que es infinito y completamente santo y justo. Es ridículo. Es ridículo. La palabra de Dios dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia.
Si no fuese porque el Señor envió a Cristo y somos revestidos de su justicia, no podríamos acercarnos a Él. Pero lo que nos desafía el salmista es que si conoces al Señor y sabés que Él es justo y sabés que su palabra es justa, vos vas a querer transformar tu vida, vas a querer que la palabra de Dios transforme tu vida para vivir de una manera más justa, para vivir para su gloria, para vivir para que su nombre sea exaltado con tu vida. Para que cuando la gente te vea diga, ¿por qué sos diferente? Vos le digas, ¿sabes por qué? Porque conozco un Dios que es perfectamente justo. A un Dios que se reveló en su palabra, que es perfectamente justa. Y las cosas que hago son las cosas que me enseñó el Señor. Porque Él es el estándar más alto de todo lo que es correcto. Y trato en mayor o menor medida de vivir de esa manera, para su gloria, porque Él me amó. Hermanos, el salmista nos desafía a que vivamos de acuerdo a su justicia, que su justicia sea un reflejo en nosotros. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás viendo esta transmisión, estás escuchando esto, estamos grabando esto para Spotify. Tal vez estás escuchando y no conoces al Señor. Nunca creíste en Cristo. Tal vez no sabes qué va a pasar con tu vida si morís hoy. Bueno, la palabra de Dios es clara. Si nunca creíste en Cristo, tenés que saber que estás en pecado, que todo hombre nace en pecado, separado de Dios, porque es lo que dice Dios en su palabra. Y Dios dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte eterna. Punto. Si no estás en Cristo, estás camino al infierno. Si nunca pusiste tu fe en Cristo, estás en problemas. Porque Dios es un Dios justo, ya lo vimos vez tras vez. Dios es un Dios justo y por ser un Dios justo no puede permitir que vos, siendo pecador, entres en su presencia. Estás condenado al infierno. Son malas noticias, son terribles noticias. Pero la palabra de Dios, el Evangelio, significa buenas noticias. Dios también es un Dios misericordioso. Y en su misericordia, Él envió a su Hijo a la cruz para morir por vos. Él cargó con tus pecados en la cruz. La palabra de Dios es clara, dice, si vos reconoces que sos un pecador y te arrepentís de tus pecados, si venís delante de Dios y solamente delante de Dios, pidiendo perdón, Él te va a perdonar y Él te va a dar vida eterna. Es la promesa que da la palabra de Dios. Si crees en Cristo, vas a ser salvo. Si crees en Cristo, vas a obtener el perdón por tus pecados. Dios es justo. Dios es justo. Y alguien tiene que pagar por tus pecados. Dios es justo y alguien tiene que pagar por tus pecados. O sos vos que no conoces a Cristo y no querés eso. O podés venir a Cristo hoy y dejar tus pecados a los pies de Cristo. Recibir su salvación y su perdón. Podés correr a Jesús y ser revestido de su justicia. Podés refugiarte en aquel que pagó por tus pecados en el Calvario. Vení a Jesús hoy. Si no conoces a Cristo, vení a Él. Él te va a recibir. Él te va a declarar justo ante Dios. Hermanos, en un momento vamos a celebrar la Cena del Señor. Mientras cantamos el siguiente himno, meditamos en la justicia que Cristo alcanzó por nosotros. Cantamos con gozo, recordando lo que Cristo hizo, cómo nos revistió de su justicia para que nosotros podamos estar frente a Él adorando hoy. Y nos preparamos con nuestro corazón para recibir la Cena del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios perfecto en justicia y santidad. Señor, te rogamos que el desafío de tu palabra realmente caiga profundo en nuestros corazones, Señor. Que nosotros podamos ser personas que quieren vivir de acuerdo a tu justicia. Y te damos gracias, Señor, porque en Cristo somos revestidos de su justicia. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Pedimos que bendigas estas canciones y que las uses para preparar nuestro corazón para celebrar la Cena del Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.